Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero decir muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos en este encuentro tan especial, que bueno, siempre es gratificante presentar un trabajo, una obra que en este caso, bueno, es una obra colectiva, resultado de una serie de reflexiones que desarrollamos en compañía de colegas y amigos de GIEPRA. Primero entonces, bueno, agradecer mucho que en este contexto y en estas circunstancias tan particulares estemos juntos, juntas, compartiendo, aunque sea este ámbito, ¿no? Este espacio. Ayer pensaba que cuando presentamos el libro anterior habíamos podido estar en la presencialidad y hoy nos toca vivir estas nuevas circunstancias, estas nuevas realidades que también tienen, digamos, sus posibilidades. Por ejemplo, tener colegas queridos, amigos que hoy van a estar acá presentando este libro. Por eso quiero primero agradecerles a ellos, a un ya amigo de la casa y del grupo que es César Seriani, que ha sido también alguien con quien hemos atravesado un montón de reflexiones juntos y que hemos compartido gran parte, por supuesto, de algunos de los resultados que se ven en este libro. Y también un agradecimiento doble, en este caso, para nuestra querida René de la Torre, que desde allá, desde Guadalajara, de México, nos acompaña hoy. Y digo doble porque René, además de ser hoy una de las presentadoras de nuestro libro, fue quien hizo el prólogo. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos, tanto por los comentarios que hoy nos va a hacer César, como el trabajo de René. Siempre contar con colegas tan queridos ayuda también a que el trabajo y el fruto sea leído en otra clave, así que gracias una vez más a ellos. Para los que por ahí no conocen tanto de nuestro grupo, comentarles que el GIEPRA es el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Pluralismo Religioso en Argentina, que empezamos a conformarnos y a pensar nuestras primeras ideas e intereses comunes allá por el 2008. Y en aquella instancia, cuando con mi compañera Paula, que estamos hoy acá también presentando este libro, empezamos a tener algunos intereses comunes que tenían específicamente que ver con pensar todas esas cuestiones de religiosidades más allá del mundo católico, del universo del mundo católico, empezamos, a transitar un camino, ¿no? que condujo a estas primeras preocupaciones iniciales que diría yo que tenían que ver con reflexionar sobre el campo, sobre las minorías, sobre cuál era la forma en que podíamos ver las relaciones de esos grupos con la Iglesia Católica, con el Estado y con los demás, con las demás organizaciones socio-religiosas. Y bueno, un poco fruto de estos primeros años, sacamos nuestro primer libro, que fue Experiencias Plurales de lo Sagrado. Y ahí en ese primer libro, digamos, el interés estaba puesto específicamente en tratar de visibilizar esta cuestión de la diversidad religiosa, ¿no? Que también muchos de nuestros colegas con los que intercambiábamos diálogos de otros equipos y de otros grupos de investigación también estaban trabajando. Y ahí también un poco la cuestión estuvo puesta en mostrar de que esto de la diversidad religiosa tenía una profundidad histórica mucho mayor quizás de lo que por ahí se había pensado habitualmente, ¿no? Y entonces, bueno, resultado de ese primer trabajo fue el libro Experiencias Plurales de lo Sagrado. Después, digamos, vino una segunda etapa, una segunda instancia, en la que empezamos en esa primera instancia. También nos fueron surgiendo nuevos interrogantes, sobre todo interrogantes que proponían seguir explorando un poco más las cuestiones estas referidas a la diversidad, pero situarse justamente en esas fronteras, ¿no? En esas zonas en donde la religión, la religiosidad se empieza a fusionar, a mezclar, a confundir con los otros
ámbitos de lo social, y también ahí un poco, digamos, tratar de pensar más allá de la idea de que lo religioso y lo secular aparecían como dos cuestiones separadas, sino que por el contrario estaban ahí juntas y estaban ahí, digamos, disputando el universo de lo cotidiano. Y un poco este libro es fruto de esa segunda reflexión que se inicia con nuestro primer trabajo. El libro no voy a hablar... no voy a hablar mucho de él porque quiero dejarle a mis colegas que sean los que puedan decirnos más, pero simplemente mencionar que hemos trabajado con parte del equipo que integra el GIEPRA en tres grandes bloques o tres grandes ejes que tienen que ver con un primer grupo sobre lo sagrado y las cuestiones materiales, ¿no? Con trabajos ahí de Catón Carini, de Paula Seiger y de Denise Welsh. Un segundo eje o bloque sobre las cuestiones de lo sagrado y lo cotidiano, cómo está atravesado esto por lo doméstico también, ahí con trabajos de Kathleen Griffin, Eric Morales Schmucker y Alina Silveira. Y en una tercera parte, lo sagrado y los consumos culturales, y también ahí con trabajos de Lucía Montenegro, de Agustina Bataglia y bueno, y quien les habla, Fabián. Yo simplemente quiero agradecerle a todos mis compañeros, a los que participaron del equipo y a los que también forman parte del GIEPRA, que somos un grupo que se ha caracterizado por la heterogeneidad siempre, ¿no? Una particularidad que tenemos es poder trabajar juntos desde una misma temática, pero desde diferentes perspectivas. Y eso siempre fue como un punto fuerte, creo, porque nos permitió encontrarse en esa lectura que hace el otro, la otra, desde esta cuestión disciplinar, y bueno, desde ahí construir un poco este trabajo colectivo. Por eso creo que Fronteras de lo Sagrado es resultado de un esfuerzo colectivo de reflexión, y que más allá de los casos y más allá de lo propio que cada autor o cada autora le puso, creo que acá está el resultado justamente de ese esfuerzo colectivo y de esa reflexión. Así que yo le quiero agradecer muchísimo a mis compañeros y por supuesto a Paula, que trabajamos juntos en la edición de un poco del libro y la coordinación, por todo este esfuerzo y por todo lo que pudimos avanzar siempre pensando juntos. Así que no mucho más para decir que esto, y ahora sí le voy a dar la palabra a René. Bueno, pues primero decir que me da mucho gusto estar aquí, estar con ustedes, aunque no esté allá, pero aquí estamos. Me da mucho gusto y agradezco de veras esta invitación, tanto haber prologado el libro como a presentarlo hoy, pero además del gusto me da envidia. La verdad, tengo que admitir públicamente que cuando leo estos libros que están emergiendo desde el sur-sur, ese sur-sur Argentina, pues me da mucha envidia porque sí veo realmente un esfuerzo de colocarse en otro lugar, de repensar las cosas desde otros sitios, y también, como Fabián lo acaba de decir, que yo creo que es sumamente importante de encontrar esos ejes que realmente nos pueden articular en una reflexión, a pesar de que estudiemos grupos, temas, contextos, lugares, actores sumamente diferentes. Yo creo que esto es realmente muy importante, sobre todo para construirnos como comunidad académica, y que es algo que creo que los argentinos pues lo llevan con muy, muy buenos resultados, ¿no? Y esto pues yo sí quiero felicitarlos y también expresar mi envidia, pero envidia de la buena, envidia positiva. Yo recuerdo que, bueno, cuando me invitaron a leer este libro para el prólogo, en primer lugar tenía otro título. Se llamaba
Fronteras y zonas grises de lo sagrado. El título pues se redujo, pero a mí realmente pues me parece sumamente interesante este corrimiento, que no es la primera vez que se hace desde Argentina, pues hay un trabajo también de Pablo Wright y del mismo César Seriani sobre, se llama también Periferias de lo Sagrado, que de alguna manera pues tiene mucha conexión, no puedo no leerlos de manera relacionada, pero me parece muy interesante ver cómo existe una intención de salirnos de alguna manera de los lugares donde ya teníamos herramientas metodológicas, conceptos con ciertas certezas, quizás demasiadas certezas como para guiar la investigación, y de realmente hacer de estos corrimientos un lugar productivo. ¿Un lugar productivo para qué? Pues exactamente para la pregunta de, y al arriesgarnos, al salirnos a las fronteras, a no, digamos, a la parte ya definida de lo religioso y de alguna manera también abrazada o vestida o abrigada por las instituciones e iglesias religiosas, pues es también aventurarnos a un viaje sin lámpara, sin luz, a reconocer exactamente lo sagrado en otros lugares que no son para los cuales había, digamos, todo un arsenal teórico que finalmente se utilizó hasta hace poco. Y sin embargo, yo creo que esta idea aventurera, ¿no?, de recorrer el lugar hacia las fronteras y de ir en búsqueda del descubrimiento, de redefinir eso, lo religioso en estos límites, me parece sumamente valiente, sumamente productivo y necesario para realmente poder avanzar en redefinir y tal vez también en poder conquistar nuestra propia palabra como latinoamericanos dentro de este horizonte de la geopolítica de la producción del conocimiento académico de la religión, y creo que es un buen desplazamiento para lograr realmente ir generando nuestras propias reflexiones, nuestras propias palabras y nuestros propios conceptos. Entonces, primero que nada, decir que felicito. Y algo que yo decía, bueno, que anoté en el prólogo, pues fue que cuando yo estaba leyendo el libro, rápido pensé tal vez en uno de los primeros libros que yo utilicé cuando empecé hace más de 30 años a estudiar religión, y había sido traducido por el Fondo de Cultura Económica en 1980, y era un libro que era una compilación de Roland Robertson sobre sociología de la religión, ¿no? Y cuando leí este libro dije, no, tengo que ver qué se decía en aquel libro, porque ya nada me cuadra con lo que se decía. Bueno, ese libro además fue producido en 1969, y 10 años después era así como qué decir, como la enciclopedia de sociología de la religión que usábamos quienes empezábamos en ese tiempo a estudiar religión, ¿no? Y me llamó mucho la atención, sobre todo, pues ver cómo hay unos enormes desplazamientos. Lo primero es que en este libro, pues no aparece como central una preocupación que fue central de la sociología que venía de Europa, sobre todo de Estados Unidos, pero sobre todo europea, sobre atender la racionalización de los sistemas de creencias religiosas. A mí siempre me llamó mucho la atención ir a los congresos internacionales, y que cuando presentábamos nuestros resultados de trabajo, que pues apuntaban a lo vigoroso que era la religiosidad popular en México, la pregunta siempre era
¿y qué me puedes decir de la secularización? Es decir, yo decía, ¿por qué quieren estudiar religión si lo que quieren es encontrar la respuesta de dónde ya no hay religión? Y yo decía, qué raro, pues que no es sociología de la religión. Y siempre había como esta centralidad, incluso todavía a la fecha, ¿no? Cuando uno presenta resultados incluso de encuestas, lo primero que levanta la mano alguien de Europa es para preguntar ¿por qué no estamos dando cuenta de ese abandono o debilitación o privatización de las creencias? Y no es que no hayamos leído sus tratados de secularización, pero es que pues en la vida que uno está presente, la religiosidad, claro, con distintas maneras de presentarse, de organizarse, de cubrir otros valores, incluso de ponerse otras cubiertas, pues sigue estando y permeando muchas de las áreas de la vida social de nuestras sociedades. Creo que eso es muy importante, que el libro pues lo planteé con tal fuerza, porque pues hace que se desvanezca esa distancia conceptual que había, sobre todo con este afán siempre de estudiar la secularización, pero no como una forma de recomposición de lo religioso en la sociedad, sino como una forma de debilitamiento o privatización. Lo otro que a mí me parece que también es muy importante, pues es la manera en que se va también desdibujando esa distancia conceptual y epistemológica que hasta hace algunos años era todavía más marcada entre antropología y sociología. Y en el libro, revisándolo, era muy impresionante porque si bien era un libro que conjuntaba antropólogos y sociólogos, era muy claro que los antropólogos únicamente estudiaban a las sociedades primitivas y los sociólogos a las sociedades de alguna manera modernas o contemporáneas. Y creo que en la vida contemporánea, actual y en nuestro mundo, pues esa división tampoco es posible, porque tanto la magia como la racionalización se encuentran constantemente también en una redefinición conjunta. No son elementos separados y muchas veces las expresiones de espiritualidades más cosmopolita recurren a la magia y al revés, muchas veces encontramos formas de accesos a modernidades múltiples exactamente desde lugares totalmente marginales o populares que no se consideran como lugares centrales dentro del mundo cosmopolita o con acceso a la modernidad. Y yo creo que esto también es un elemento importante. El otro, y hoy en la mañana tuvimos una seminario con Hugo José Suárez, hablando de Pierre Bourdieu, de campo religioso, y bueno, algo que también hay un desplazamiento muy fuerte en muchos de los estudios, pero también de la realidad, pues es sacar a la religión, o a la religiosidad más bien, de la religión, es decir, de las instituciones, de los templos, de las iglesias. Y esto, pues lo vemos en nuestra realidad también, y en este libro se hace ver de manera muy notoria en varios de los trabajos, en que la religiosidad anda suelta, la religiosidad está fuera de los templos. No es que los haya abandonado, sale y entra, ¿no? Va y viene, pero obviamente no está contenida nada más dentro de los muros de los templos, ¿no? Y esto obviamente pues es también un reto distinto para quienes estudiamos lo religioso. Y el tercero, que creo que la comunidad argentina pues ha tenido esta, ¿qué vamos a decir?, esta visión, ahora que nos dicen visión y misión, de sortear las ideas de eclesiocéntricas y católicocéntricas que también estaban muy presentes, sobre todo en los estudios de la sociología de la religión. Y creo que este trabajo colectivo pues logra esos elementos. Como dije, pues
yo realmente gocé mucho de esta toma de posición de no situarse en las zonas iluminadas. Las zonas iluminadas es lo que yo llamo ya esta parte de zonas, digamos, que ya tienen una ubicación institucional y por tanto también tenían toda una manera, de alguna manera, de pensarla, de estudiarla, de intervenirla, ¿no? Y que al salir, digamos, de estas zonas, pues nos lleva a descubrir nuevos correlatos de experiencia religiosa. Y yo creo que eso es sumamente una virtud de esta propuesta. Y no es nada más ver las fronteras como un lugar de división, sino al revés, es entender las fronteras como el lugar de las zonas de difuminación o de las zonas en donde se dan de alguna manera los encuentros entre lo que se decía como religioso, como sagrado, como no sagrado, y se recrean nuevas formas. Y creo pues que esto de alguna manera también es una especie de regreso a lo que planteaba Durkheim y menos a lo que de alguna manera Weber fue planteando y que fue tuvo mucho más legitimidad en el siglo pasado en la sociología de la religión. También me gusta mucho pues esta idea de salir del campo para buscar el lugar de los intersticios, en el entre, estos umbrales, estas partes liminales, ¿no? Que varios autores, tanto antropólogos como sociólogos, van planteando como también una manera, una decisión metodológica de salir de esa parte, digamos, donde está la teología, donde está la doctrina, donde de alguna manera Pierre Bourdieu establecía incluso estos agentes especializados que tenían el monopolio de los saberes especializados de los secretos, decía, de sanación y salvación, ¿no? Y irnos exactamente a ese otro lugar en donde pues también vamos a descubrir que hay otros agentes que no son especializados por la institución, pero que obviamente tienen un capital cultural, ritual, que los hace también agentes especializados de la religiosidad popular, ¿no? Pero que también hay otras competencias que provienen ya no necesariamente del campo religioso, que también va generando formas de reconocimiento, distinción y va dando capital religioso. Por ejemplo, lograr ser rico en un pastor evangélico, la ostentación, el dinero, pues ahora se convierte no solamente en un símbolo de distinción, sino también en una forma que va de alguna manera dándole importancia como pastor dentro del propio y va autorizando a los propios agentes, aun cuando antes de alguna manera esos elementos podrían en el mundo tradicional y en el mundo incluso católico, toda la parte del enriquecimiento y el dinero, pues eran elementos de descalificación, por ejemplo, del agente religioso. Pero hoy vemos exactamente cómo esto se va redefiniendo, ¿no? Y creo que también eso es sumamente importante. Lo otro, pues yo creo que también es, desde hace mucho tiempo los estudios en América Latina, pues hemos hablado, primero hablábamos de religiosidad popular, hemos hecho muchos trabajos sobre experiencia religiosa, sobre la religiosidad, desde la perspectiva de los actores sociales. Bueno, esa fue una manera de nombrar durante mucho tiempo nuestros trabajos, o desde la religiosidad en la vida cotidiana. Hoy se plantea este paradigma de lived religion, religiosidad vivida,
que viene desde el mundo anglosajón y que de alguna manera, por primera vez, parece darnos el micrófono o decir que aquello que hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo sí tiene sentido. Y bueno, claro que para nosotros, como dicen los norteamericanos, pues nos abre una oportunidad para colocarnos en el ámbito académico, no porque nos parezca algo totalmente novedoso, sino porque nos legitima algo que en nuestros trabajos habíamos insistido, pero que curiosamente también lo digo, cada vez que íbamos a un foro internacional a presentar nuestros avances sobre religiosidad popular, pues lo único que ocurría era que no era significativo lo que nosotros estábamos diciendo allá y pues nos quedábamos con una voz en el silencio, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un nuevo marco de oportunidad en donde obviamente América Latina y Argentina, México, Colombia, pues yo creo que tenemos mucho camino andado para ir narrando cómo se viven estas experiencias religiosas que no necesariamente se corresponden con el modelo de religión, con el modelo de iglesia, con estas formas y de alguna manera institucionalizadas y que siempre han prevalecido, sea como resistencia o como creatividad, en esas fronteras y en esos márgenes de esas formas institucionales. Bueno, yo creo que también a mí dentro de la lectura, pues sí, me gustó mucho ver estos lugares de entrecruces, ¿no? O sea, y que yo creo que nos lo debemos de preguntar, o sea, ¿cómo se da ese entrecruce que ha estado desde, bueno, todas las empresas misioneras, ¿no? Han entrado en este entrecruce entre la enseñanza formal y la evangelización. De hecho, pues parte de nuestra capacidad de hablar español, de muchos latinoamericanos, no de los que llegábamos por los barcos, pues se dio exactamente en los procesos de catecismo, que junto con el catecismo daban el castellano. Y tanto el catecismo como el castellano fueron de alguna manera instrumentos de culturización y de educación formal dentro de muchos de nuestros países, ¿no? Y claro, es hasta posteriormente cuando empiezan los proyectos de producción de repúblicas modernas, en donde la laicidad pues empieza a hacer esta distinción entre la escuela y la parroquia, y esto se convierte en un elemento de feroz competencia entre una y otra institución por quién se va a adueñar o quién es realmente el responsable de generar o de inculcar las conciencias y los valores en los niños. Obviamente también el campo de entre la ciencia y la creencia ha sido un campo en tensión histórica, pero obviamente también hay muchísimos elementos, o sea, por ejemplo, no hay ningún milagro canónico, católico, que no tenga que pasar por una supuesta prueba científica de que realmente ocurrió. ¿Cómo ocurre eso? Tampoco lo sabemos, o sea, pero en la propia secularización de la Iglesia Católica, la secularización del milagro, que sería lo menos racional, o la racionalización del milagro, el milagro es lo menos racional, pues llegó hasta ese nivel que tiene que ser autentificado por una evaluación científica, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante seguir pensando el elemento de la ciencia y la creencia, y sobre todo pues también como lo han planteado en este libro de las espiritualidades heterodoxas, pues es también un elemento
al cual distintas espiritualidades heterodoxas están también recurriendo totalmente, constantemente al discurso de cientificidad. La otra que me parece que es también muy importante, pues es la parte de la vida cotidiana, la parte que ya Pablo Seman también había trabajado y aquí en este libro se vuelve a trabajar, que es el nuevo papel de las industrias culturales. Creo que ese es una mediación cada vez más decisiva en la nueva producción de creencias globales y creencias que no son iguales que antes, que no están ligadas a libros sagrados, que no están ligadas a autoridades religiosas, sino que están ligadas a, digamos, nuevos campos de competencia, pero también, digamos, a otros capitales, ¿no? Por ejemplo, el nuevo papel de los influencers en la manera de promover la religiosidad, pues está teniendo en todo el mundo un alcance impresionante, y estos influencers ya no necesitan ser ni monjas ni sacerdotes. En México, por ejemplo, quien actualmente promueve el rezo del Rosario Mundial y tiene 5 millones de seguidores, es alguien que era un cantante pop, actor de telenovelas, que fue amante de Ricky Martin, y hoy es el que encabeza el rezo del Rosario Guadalupano y quien está encabezando, apoyando las cruzadas pro vida en contra del aborto. Eso antes sería impensable, ¿no? Ese cruce entre como alguien que vivió de la farándula, del escándalo, que además, bueno, pues fue un escándalo publicitado, ¿no? Hoy se convierte exactamente en el gran promotor de del rezo del Rosario, y además, obviamente, ahora es al revés. Los propios sacerdotes y obispos se montan en su campaña, no es que ellos lo inviten. Y la otro elemento, pues, que me parece toda esta producción, tanto de filosofía de vida, de manual del éxito, que está atravesando además distintas religiones o distintas modalidades, el catolicismo, el pentecostalismo, las espiritualidades, pero que también incluso lo vemos en formas esotéricas de religiosidad popular, y que van de alguna manera planteando, pues, una manera, digamos, de una ética económica distinta, vinculada a distintos accesos al neoliberalismo o al capitalismo. No es un solo acceso ni una sola manera de atenderlo. El otro que te trabaja, y me encantó el capítulo que trabaja esta idea de los géneros musicales, pero sobre todo porque eso obviamente también hemos leído varios trabajos sobre los géneros musicales, incluso de cómo las mismas letras de canciones son también transversales, ¿no? Incluso muchas surgieron en el mundo pentecostal y son entonadas en las parroquias católicas, y no hay mucho límite muchas veces para las canciones. Incluso, bueno, también hay canciones como aquella de Roberto Carlos, de Tú eres mi amigo, que se le cantó al Papa, pues que quedó como la canción. Aquí en México se le dice la canción del Papa, no es la canción de Roberto Carlos, y no se le vincula como que le está cantando un amigo fuera de lo religioso, ¿no? Pero donde no nos imaginamos es en la forma en que se vive a través del cuerpo. Sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, en Brasil, estas casi cuadros de baile en la Iglesia Universal, en las calles, que empiezan todos a bailar, y aquellos cuerpos de las chicas brasileñas, en donde obviamente pues aflora la sensualidad, y en donde sus movimientos están bailando con sensualidad, y las letras son letras muy conservadoras a Jesucristo, o estos otros movimientos que a mí también me tocó estudiar, y que es difícil entender esa violencia del cuerpo que se pone en el Islam, ¿no? A golpearse, a tumbarse, y al mismo tiempo, pues, se está realmente haciendo un acto religioso dentro de un movimiento religioso. Creo que esto es sumamente complicado,
de entender exactamente cómo se puede tener una sensación de sensualidad o incluso de erotismo o de violencia a través del baile o de otros elementos, pero al mismo tiempo construirlo en una forma de conexión con lo trascendente, con lo sagrado, o incluso de generar esta manera de establecer cuerpo a cuerpo un cuerpo comunitario en una alabanza a Dios. Y creo que este tema es uno de los capítulos que más realmente me llamó la atención del libro, porque no es que nos quedemos en las letras, sino exactamente en esa parte de la experiencia corporal y donde es bien complicado, por ejemplo, y es un reto pensar qué papel juega la adrenalina, ¿no? En la parte de la producción de lo sagrado. ¿Qué significa? ¿Podemos realmente distinguir una adrenalina de otra en una situación de éxtasis o en una situación de goce extremo de un deporte o de una danza? O incluso cómo sucede esto en las técnicas corporales, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? El yoga se puede hacer tanto como una técnica de salud, como una técnica de mejoramiento corporal, como meditación, o vinculada con un programa de superación personal, y eso pues igual a muchas otras técnicas corporales como son las danzas, los cantos sagrados, incluso el acto de sudar. Y uno diría, ¿sudar puede ser sagrado? Pues sí, sudar en un temazcal cuerpo a cuerpo puede ser sagrado, incluso vomitar cuando uno toma la ayahuasca, ¿no? Entonces, son cosas que antes no nos las plantearíamos y que yo creo que tienen realmente un reto para lo que estamos abriendo como nuevos ámbitos de estudio. Y yo creo que, bueno, obviamente también está esta cuestión de los híbridos que se van abriendo. Y sí quiero decir que, y es un poco como empecé, pues yo creo que en parte este libro tiene que ver con esta producción de lo sagrado desde el sur. Para mí no es únicamente desde las fronteras, sino hay también un colocamiento epistemológico, como cuando hablamos de generar conocimiento, generar conocimiento científico desde el sur. Yo creo que también aquí hay un posicionamiento de realmente reflexionar y empezar realmente a dar atisbos de conceptualización de lo que podemos llamar como religioso desde nuestros sures, y me ubico también a México en un sur histórico más que en un sur geográfico, al cual obviamente pertenecemos, y que creo que es algo sumamente indispensable que vayamos haciendo, de pensarnos desde ahí. Y pues creo que más que nada, pues felicitarlos por este libro, por esta experiencia, me imagino, de hacer el libro, porque cuando pienso y leo el libro digo, pues para haber llegado a ese título tuvo que haber toda una experiencia de diálogo, de discusión sumamente enriquecedora. Y bueno, también decir que la portada me gusta mucho y que a ver si tienen oportunidad de platicarme de dónde son esos danzantes y dónde están danzando, por favor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, René, y te damos la palabra a César para que hagas tu comentario. Bueno, muy contento de estar acá. Es un enorme gusto siempre. Como decía Fabi, nos conocemos hace muchos años, tanto con Fabián como con Paula, y la verdad que, bueno, los disfrutes mayores de la vida académica, que no toda es tan disfrutable, están en estas instancias de encuentro, de diálogos abiertos, flexibles,
las ganas de leer, las producciones de nuestros colegas, de cómo un libro entonces también nos ayuda a actualizarlos rápidamente, digo, un llamado a una presentación de un libro. Entonces, plagado de tantas cosas como estamos, igual recibí con gran alegría la invitación y me hice todo el tiempo para leerlo, así que bueno, voy a hacer algunos comentarios. Agradecer a Paula y a Fabi y felicitarlos, por supuesto, por este emprendimiento, felicitar al GIEPRA por la continuidad, la profundización en tantos años de trabajo para justamente comprender la diversidad religiosa argentina y trabajando desde una interdisciplinariedad ciertamente muy productiva, en donde la historia, la geografía y las ciencias sociales, la sociología y la antropología tienen ahí un lugar de peso muy específico cada una de ellas. Quiero también sumarme a la memoria y al homenaje de María Eugenia Arduino, a la cual también conocí, la cual compartimos muchas experiencias, tanto con Paula como con Fabián, y me ha puesto muy triste también su pérdida. Pero encontrarla en la dedicación siempre es lindo, porque siempre la vamos a volver a encontrar ahí. Bueno, un segundo volumen es fascinante, porque ya tenemos las experiencias plurales de lo sagrado, en donde fui autor, y junto a Hugo Lavalla, y ahora tenemos estas fronteras de lo sagrado. Fronteras religiosas, fronteras de lo religioso, fronteras de lo sagrado. Una primera observación es que el título es muy coherente con el trabajo que se tomaron los autores, las autoras. Esto último que señalaba René. Se tomaron seriamente, cada uno de ellos, pensar en los contextos de sus propias investigaciones, cómo éstas se ven interpeladas por la cuestión fronteriza. La cuestión fronteriza desde ya es un ejercicio de abstracción, ¿no? Para pensar en dónde están esos márgenes, esos límites simbólicos, geográficos, étnicos, nacionales, ideológicos. Es una enorme metáfora, ¿no? En el campo también de las ciencias sociales. Una metáfora que viene de la espacialidad y que viene, bueno, de la construcción de los territorios, ¿no? Que es de ahí donde hay fronteras. De los centros y las periferias también, y de los márgenes, ¿no? Pensamos en fronteras, pensamos en periferias, que no es lo mismo, pero están más cerca de las fronteras que de las metrópolis. Me ha dado el libro, leerlo todo, me ha dado a pensar bastante, en algo que he pensado bastante y que he trabajado bastante, que es la cuestión fronteriza, desde mis estudios sobre los mormones, desde mis estudios de campo en zonas de fronteras nacionales, desde experimentar la frontera, inclusive etnográficamente. Las fronteras, bueno, los puentes fronterizos, las fronteras siempre nos ponen esta cuestión de pensarnos en los umbrales, como decía René, en las cuestiones de la linealidad, pero también en las cuestiones que conectan una cosa con otra. Las fronteras entre dominios, que justamente las prácticas se revelan que no son tan así, que esos dominios no dejan de ser dominios abstractos, ¿no? Que se piensan de modo normativo, que condicen con las prácticas y que los actores, las actrices sociales no se avergüenzan por transitar esas fronteras. Tal vez los que más se hayan avergonzado por esas cuestiones han sido los propios cuidadores de las fronteras y algunos analistas sociales que hemos sido como ellos también.
más observadores de hasta qué punto están o no adentro. Pero la gente no tiene ningún problema, sea en la Soka Gakkai, sea en aquí la dimensión histórica creo que es importante en esto, atravesar, estudiar, acoplar distintas prácticas religiosas, antiguo, como en la propia modernidad, o en el mundo moderno, tal como lo conocemos, y según el libro entonces me estimuló mucho desde las dinámicas fronterizas, también como ejercicios conceptuales para pensar estas realidades. Y en relación hay un tema que especialmente me llamó la atención. Y tiene que ver con la cuestión de las instituciones, lo que voy a llamar el carisma institucional, y también, inclusive, el denominacionalismo, una palabra muy protestante y un tanto fea, pero que tiene que ver con en qué medida también, leyendo estos trabajos, me parece que el ejercicio que hacemos tan importante de descentrarnos de las instituciones nos tienen que a su vez ofrecer un mejor camino para volver a enfocar la dimensión institucional y cómo ella opera en la experiencia religiosa. Tengo la impresión, a partir también de mi propia indagación, de mis propios estudios, de que las instituciones operan de modos muy diversos, pero que tienen y siguen teniendo vigencias en cuestiones como pueden ser esto que denomino, y en algún punto he trabajado, el carisma institucional. Estoy pensando en el budismo zen, que habla Katon Karini, la importancia que tiene una rama especial del budismo en relación a su linaje, a su propio maestro francés y al maestro japonés que le enseñó a él. Estoy pensando en los misioneros heterodoxos, que nos comenta Paula Seiger, el amigo Oscar, y estoy pensando también en la Soka Gakkai, en la relación de los miembros de la Soka Gakkai con la institución, con el maestro Ikeda. Es una institución muy ecuménica, es una institución que busca la Soka Gakkai, ¿no? Actualizar el budismo, pero es una institución muy trabajosa, que trabaja mucho en cómo la pertenencia de sus miembros hacia ella. Sin necesidad de que ellos vayan siempre a las salas de la Soka Gakkai, pero sí se encuentran para leer las frases de Ikeda, y si tienen que citar algo, van a citar al maestro Ikeda. Entonces los vínculos hacia las instituciones y hacia esas personas que, en el caso de la Soka Gakkai especialmente, condensa los atributos de toda la institución, como el maestro Ikeda, pero pueden ser otras, creo que lo lleva esto del carisma a pensar también algo que aparece en los distintos capítulos. Y creo que la etnografía nos da siempre una buena entrada a esto. Y el consenso es lo más inusual, es decir, la correlación que hay entre disenso interpretativo, pensamos cosas muy distintas, pero convivimos en una misma institución,
es un hecho de los más usuales. Y creo que este libro te revela, permite observar cómo se dan, ¿no?, justamente estos puentes entre estar en una institución, pero bueno, confrontar, ¿no? El misionero Oscar von Brunswick-Krauer, su antecesor Taylor, ¿no?, donde es una misión completamente heterodoxa, pero que no busca tampoco irse de lo que él considera, por supuesto, el sentido de una misión cristiana, ¿no?, llevándola a una radicalización absoluta de la experiencia misionera. El caso del budista argentino, ¿no?, que también duda en pagar una cuota para tener que meditar, bueno, pero sabe que es lo correcto y que si necesita iniciarse es el modo también de estar ahí. El caso de Elisa Curra, la señora de Entre Ríos que se convierte al pentecostalismo en todo un proceso en donde las mujeres fueron centrales y en donde la subjetividad femenina y la reconfiguración de la subjetividad femenina, estoy hablando del capítulo de Katie Griffin, interpelan cuestiones vinculadas a la confianza, sobre la naturaleza de la revelación sagrada, si es una revelación o si es un acto de insanía, y cómo eso pone en dudas. Bueno, entonces todos aquí afirmaban, el director del colegio, el rector del colegio de San Andrés de Buenos Aires, de la comunidad escocesa, que tiene problemas con la comisión directiva, con el pastor, con la comunidad étnica, en ese entramado, bueno, aquí entonces, pero que quiere seguir estando en ese, pero bueno, que a veces se ve forzado por cómo se dan los cursos. Bueno, las confraternidades bolivianas de danzas, ¿no?, y esas disputas, sin duda, internas que aparecen solapadas en la fiesta de la Virgen. Las fronteras, la dimensión institucional, el carisma que las instituciones a veces tienen, y eso hasta implica cómo los propios sujetos, ¿no?, tributen hacia ella, y digo, pragmáticamente se sientan parte de una comunidad religiosa tan amplia como la católica, para un católico popular, o para un devoto de Gauchito Gil o de la Santa Muerte, digo. Desde ya que esta cuestión de las vinculaciones hacia la pertenencia y también hacia las instituciones en este sentido un poco más amplio. El libro, como les decía, me ha sido de lo más grato leerlo y me han venido algunas cositas para pensar. Hay muchas de las cuestiones en que me siento muy a gusto, o bien las he estado siguiendo, y las cuestiones vinculadas a misiones protestantes en estas tierras de América del Sur, que es el caso del trabajo de Paula Seiger, y el caso del trabajo de Eric Morales Schmuckler, del cual también fui jurado de su tesis, entonces he aprendido muchísimo sobre todo el protestantismo en la Patagonia. Pero bueno, me interesan algunas cositas, comentar sobre los capítulos, algunas apreciaciones generales. El capítulo de Paula, el capítulo de Catón Carini, que desde ya también lo conocía, es muy interesante en pensar la relación entre la organización social y la economía, ¿no?, la organización social de la economía. Y ahí sí es un capítulo que da muchas pistas para observar cómo la infraestructura religiosa es también algo muy importante, y algo a lo cual es importante que estemos atentos, cómo se logra no solo la manutención, sino también la puesta en ejercicio de infraestructura, un lugar para ejercer la práctica. Y la infraestructura también, pensando en lo que dije antes sobre el carisma institucional, los edificios religiosos tienen un carisma que va más allá a veces de tener que ir ahí para orar, sino que
presentan, ¿no?, una dimensión que en sí misma es importante, y para muchos miembros lo son, ¿no? Los lugares de reunión de la Soka Gakkai, las iglesias evangélicas o las casas de reunión para comentar los trabajos o las discusiones de Claudio María Domínguez, por ejemplo. Bueno, esos espacios. Decía lo de Paula, me parece un caso fascinante para entender justamente esta cuestión entre lo que son los ímpetus misioneros y lo que puede ser caso justamente de una radicalización, ¿no?, de la idea protestante del llamado misionero, ¿no?, eso que es tan fuerte en toda esa narrativa, ¿no?, el calling, ese trabajo divino, ¿no?, de la sacralización de la vida misionera, que esta persona se lo toma literalmente, bueno, en todo sentido, ¿no?, y cómo ejecuta esas acciones de encantamiento por la oración para lograr su propia manutención, algo así como, no un evangelio de la prosperidad, sino un evangelio de la manutención. Bueno, la Soka Gakkai, ya dije algunas cuestiones en relación al trabajo de Denis Well, que me parecen interesantes para pensar eso, ¿no?, la relación del personal del miembro con el líder maestro, pero que a su vez es el líder maestro de la institución, ¿no?, y la impronta denominacional, especialmente que tiene la Soka Gakkai, pero de otras cuestiones, y que no confronta para nada con la dimensión, desde mi punto de vista, de explorar la religión vivida, explorar la cotidianidad, explorar la experiencia religiosa. Esa experiencia religiosa se dé adentro o afuera de estos espacios. Creo que las ramificaciones sensitivas del carisma institucional, estoy parafraseando a Geertz, en las ramificaciones sensitivas del carisma, cuando analiza esta cuestión, creo que también tienen bastante para decirnos, y que en estos trabajos se ve, se observa. Para el caso de Alina, después me puedo comunicar y recomendar una tesis doctoral específica, de la cual fui jurado, afortunadamente, sobre iglesias evangélicas y escuelas, especialmente que analiza el caso de proceso de producción y recontextualización del discurso pedagógico en colegios de confesión evangélica en Argentina, de Eduardo Tatangelo. Le va a interesar mucho, dado que ya analiza especialmente este cruce, ¿no?, entre educación y religión, y acá etnicidad, ¿no?, comunidad étnica nacional, los escoceses en Buenos Aires. Bueno, y cómo se da, como ya dije, este tema, y ahí es donde se cruzan las fronteras, justamente en el corazón mismo de la institución, ¿no?, en torno a una comisión directiva que es como el brazo secular de la escuela, pero que a su vez es una escuela religiosa, porque es la escuela confesional, entonces el pastor ahí tiene un lugar muy importante, que se ve a su vez mediado, el pastor como un mediador entre la comisión directiva, el rector y la comunidad moral escocesa, que también tiene un peso. Y el rector, que parece que todo, como lo indica el estudio, ocupa el lugar más complejo, del cual implicaron sucesivos directores o rectores de la escuela, por no acomodarse a esta configuración, digamos, institucional propia. Bueno, caso de la medicina y las misiones evangélicas es otro caso muy interesante, del cual también amerita que se hagan estudios. El estudio histórico de Eric es sobre el caso justamente de Humbler, un pastor británico en la Patagonia, que era médico y que ejerció ambas profesiones, y precisamente de ahí vino también su fuerza y su debilidad a aquel equilibrio de poder en una sociedad de frontera, en una época de liberalismo argentino fuertísimo, como las últimas décadas del siglo XIX, comienza a girar también en esa ambivalencia de lo que fue el impulso laico, también estudiado por Roberto de Stefano, y los salesianos llegan a la Patagonia, y el médico que encarnaba la medicina moderna, la modernidad, y a su vez el liberalismo, ¿no?, porque no tiene ningún problema en atender a católicos y demás, empieza a ser ahí presionado por una corporación muy fuerte como es la salesiana, y con una
política muy interesante en relación especialmente, me interesa remarcar ahí para poder seguir pensando, la cuestión del control sobre la gestión de la salud. Lo he dicho en otros lados, amerita que nos pongamos a estudiar en serio la relación entre catolicismo, colectividad italiana y los hospitales en Argentina, y vamos a encontrar cosas interesantes. Y ahí los salesianos tuvieron también una parte importante. Bueno, ya hablé de del trabajo de Katie Griffin sobre este pentecostalismo y las mujeres en Gualeguaychú, un trabajo muy interesante sobre historias de vida y la refiguración de subjetividades femeninas, ¿no?, en los contextos y las trayectorias biográficas. En el caso de Fabián viene trabajando hace varios años, algo que ya nos va a contar a partir de la pregunta de René, entonces apenas voy a dar unos comentarios. La festividad de la Virgen de Copacabana en Luján, ¿no?, la peregrinación boliviana a Luján. Este es un caso interesantísimo desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Fabián enfoca, como sabemos, el campo de la geografía cultural, los espacios, los discursos y las materialidades simbólicas, que incluyen los cuerpos, vestidos y coreografías que ahí se ponen. Pero Fabián analiza la cuestión de la patrimonialización, y es un caso fascinante, sin duda, Fabi, te lo digo así desde ya, que da para muchísimas lecturas y aristas, ¿no? Ya pensar esta festividad que fue motorizada de los años 70 por la pastoral boliviana, como bien decís, ¿no? La Virgen Nacional Argentina recibe a la Virgen Nacional Boliviana, ¿no? Vírgenes interculturales, de la transnacionalización, interculturalidad, mediaciones religiosas. Muy interesante. El rol de las agencias religiosas, en este caso también la pastoral boliviana, en los procesos de patrimonialización, ¿no?, y de visibilidad social y étnica nacional. Esta sinonimia que se da, ¿no?, entre cultura nacional y cultura religiosa. Cultura nacional boliviana y cultura religiosa boliviana aparecen con un mismo paquete, ¿no?, en la festividad. Y aquí, Fabi, yo creo que el tema de la patrimonialización, que también me interesa desde el punto de vista de la dimensión religiosa, bueno, también creo que es interesantísimo para seguir pensándolo, ¿no? En algún punto creo que la patrimonialización es algo así como una sacralización secular, y que al dar una legitimidad a nivel público, estatal, esa legitimidad es especialmente gratificada para los actores religiosos. Quiero decir con esto que no sé si es tanto el Estado el que se aprovecha y patrimonializa en un sentido, ¿no?, de apropiar o expropiar lo religioso, sea un edificio, una festividad, o al contrario, ¿no?, los propios agentes religiosos sienten y perciben que tienen un upgrade de legitimidad a través de esa patrimonialización, ¿no?, del cartel recordatorio, del acto, de las festividades, de las personas fuertes que son invitadas al acto. Entonces, ahí creo que hay también unas cuestiones lindas para seguir pensando. La sacralidad móvil, me interesa mucho eso, que Fabián presenta, es muy interesante pensar justamente el carácter también móvil, ¿no?, y en el sentido espacial de lo sacro, y sin duda que tiene que ver con las peregrinaciones y tiene que ver con estas cuestiones propiamente dichas. Voy a ir terminando. Me gustó que Lucía Montenegro, el trabajo que comentó René sobre el rock y religión, y entonces no me voy a detener porque ya los comentarios de René fueron excelentes al respecto, pero que sí lo ubique también en el eje de religión y arte, al cual también animaría a pensarlo un poco más, pincharlo conceptualmente más. En algún punto también el trabajo de Fabián podría estar entre religión, arte, artes performáticos, ¿no? Hay claramente ahí toda una cuestión muy vinculada a las performances colectivas y a las performances justamente de lo nacional, en este caso, en el caso de lo boliviano, en el caso de Lucía, de
los seguidores y lo que son los eventos propiamente, el análisis de un evento de rock evangélico de una banda muy conocida. Y es un trabajo sin duda muy logrado. Y el trabajo que cierra la última parte sobre los consumos culturales, la última parte de la obra de Agustina Battaglia, también vuelve a pensar, como todos, y ya lo dije, todos y todas, la cuestión de las fronteras, todos los trabajos están interpelados por ese eje. En este último, la religión y la espiritualidad como categorías relacionales, claves, pensándolas como categorías relacionales, no naturalizarlas, no observarlas en un contexto situacionales, el rol de la cultura escrita, ¿no? Y como la recepción de la cultura escrita, ¿no? la actividad intencional y esas hermenéuticas que se realizan en torno a estas obras. Y un tema interesantísimo, y con esto voy a ir cerrando, que plantea el trabajo de Agustina Battaglia, y es algo así como la espiritualidad y el buen gusto, y que podemos llamarlo a la espiritualidad y la alterización de clase. Relatando un evento etnográfico en donde un evento muy asociado a la espiritualidad vinculada al arte de vivir, a un sector medio alto de Buenos Aires, en una zona también muy, muy importante, en un sentido de posición, de clase, de visibilidad, es visitada por grupos de espiritualidad que parecen no acomodarse a ese hábitus de clase, que hablan más alto, que no necesariamente meditan de la misma manera, que sus cuerpos expresan de otra manera, ¿no? Cómo construyen ellos ahí esa relación que sí definen como espiritual. Muy interesante. Ahí encontré una pista también etnográfica muy buena para seguir pensando. Y son precisamente, los clivajes también en las espiritualidades. Y cómo las personas se definen como espirituales, pero no necesariamente definen al otro como espiritual y no necesariamente utilicen el mismo sentido a lo que entienden por espiritual. Eso sí lo sabemos desde ya. El trabajo de campo, el contacto directo es el que permite observar estas realidades, así que en ese sentido el trabajo de Agustina como antropólogo y observando estas pizcas a partir de la propia realidad social, me resulta especialmente atractivo en relación a estos temas. Pero esto desde ya no invalida en nada el aporte de toda la obra, como ya lo dije, es una obra que se nota que trabajaron colectivamente, que se reunieron, que se leyeron mucho, que se dijeron encarar más la cuestión de las fronteras porque eso parece que tal vez no aparezca tanto. Uno lee los capítulos y encuentra ese esfuerzo en mantenerse en una obra que tiene mucha diversidad temática, pero que encuentra una unidad conceptual. Justamente. El prólogo de René, que sí son como, 4 bonus track de los CDs de antes, ¿no? Ahora no sé, me encanta Spotify, es la única iglesia en la cual comulgo, pero son 4 bonus tracks seguidos, o es el disco doble escondido, no sé. Desde entonces el prólogo de René, la introducción de ustedes, los capítulos, la organización de los 3 ejes, los capítulos se abren y dialogan y van ahí cruzando, ¿no? Y uniendo las fronteras en sus diversas especificidades. Así que muchas gracias por esta posibilidad de estar aquí conversando sobre estas cosas que, como les dije,
dentro de la vida académica son fabulosas, son encuentros de lo más gratos. Así que ahora a festejar, a esperar que termine la pandemia y podamos también tocar el libro, cómo se extrañan las texturas de lo sagrado. Y bueno. Mencionaba recién entonces que la foto esa, que es de un fotógrafo de Luján, que gentilmente nos cedió para poder utilizarlo en la portada del libro, que por supuesto también le agradecemos, Mauricio Martínez, que registró toda la segunda instancia, digamos, de todo lo que es el ritual que la comunidad boliviana hace para la instancia de la peregrinación, ¿no? Hay una primera parte que es un poco más litúrgica y una segunda parte que tiene que ver con esta puesta en escena donde aparecen las diferentes confraternidades y van haciendo, digamos, toda una serie de desfiles en la Plaza Belgrano frente a la Basílica que representa diferentes digamos, identidades regionales también de Bolivia. Así que la fotografía esa representaba, bueno, una de las tantas confraternidades que el día en que se hace la celebración a la Virgen de Copacabana expresan su ritual a la Virgen. Y nos parecía interesante la fotografía, por un lado, porque aparece como escenario de fondo la Basílica Nacional de Luján, con todo lo que representa, ¿no? para la Argentina, y por el otro lado aparecía toda esta comunidad migrante que era de alguna manera también representativa de esas fronteras de las que estábamos hablando, ¿no? Así que bueno, la fotografía un poco expresaba ese lugar de donde estábamos mirando y que trataba de ver esos bordes o esas fronteras complejas. Así que bueno, quería mencionarlo de la fotografía porque René había hecho mención a eso. Y con respecto, César, a lo que mencionaste, bueno, primero gracias por el comentario. Sí, hay ahí toda una potencialidad y la cuestión esta del arte me parece que sí, que hay mucho, bueno, digamos, de conocer, también es un campo por ahí del cual uno no conoce, así que también es importante indagar en toda esa línea del cuerpo, de la danza, de la performance, y mirar ahí qué pasa, ¿no? Con estas cuestiones y esta puesta en escena. Y otra cosa también que me despertó ahí a partir de lo que dijiste, y que lo vengo pensando bastante es indagar sobre todo este nuevo campo que, al menos en términos de la geografía cultural, sí es bastante actual o más novedoso, que es la de la geografía de las emociones, ¿no? Y qué pasa ahí con la puesta en escena de toda esa emocionalidad en un lugar tan emblemático como es la Plaza Belgrano de la Basílica de Luján, ¿no? Me parece que creo que ahí hay mucho potencial también para, partiendo de esos disparadores que mencionaste, pensar en toda esa cuestión de las emociones espacializadas, ¿no? También. Así que gracias por el comentario de lo del libro. Bueno, vamos a ver si Paula se puede reconectar, que evidentemente hemos tenido una conexión malísima. También agradecemos que hayan bancado esta cuestión. Son temas que a veces no se pueden resolver tan fácilmente y del cual también todos estamos medio aprendiendo, ¿no? A cómo resolverlo. Así que también les agradecemos eso de la continuidad. Bueno, y con respecto un poco también a la conformación o al resultado del libro, la cuestión de la construcción colectiva del conocimiento a mí me parece que es muy importante y que la única forma de lograrlo es un poco a partir de este ejercicio del que también, César, resaltabas vos, que tiene que ver con leerse, ¿no? Yo creo que a veces
la mejor forma de superarse y la mejor forma de poder avanzar en construir algún marco, alguna actividad, es justamente esa, ¿no? De poder leerse y que el otro vea por dónde vas o que te pueda aconsejar. Y a veces no lo hacemos, no es un ejercicio que hacemos con tanta asiduidad. Generalmente lo que hacemos es justamente leer otros autores o los que tomamos como referencia, que por supuesto eso siempre es importante, pero no nos leemos tanto entre nosotros, tanto de los propios grupos de investigación como dentro, digamos, de los colegas, ¿no? Que están trabajando temas afines y poder, digamos, abrir esos canales me parece que es un punto muy importante, no hacia adentro solamente de los propios grupos, sino entre los grupos. Ese capaz que sería un ejercicio que nos puede ayudar a todos también ahí a crecer y que nos falta por ahí ejercicio. Y creo que en este libro una de las propuestas fue esa, ¿no? Parte de las reuniones era, bueno, leernos que cada uno de los encuentros, en lo que estaba haciendo a partir de las investigaciones particulares y a partir de eso, bueno, tratar de ir avanzando en la construcción de... Ahí tenemos a Paula, creo que la recuperamos. Bueno, nada, quería sumar esos dos conceptos porque me parecía que eran muy importantes. Bueno, primero que nada, quiero agradecer, por supuesto, los comentarios, tanto de René como de César, que son dos colegas que realmente hemos aprendido tanto de ellos que la verdad que es un placer tenerlos hoy con nosotros. En cómo pensamos el libro, realmente los aportes de ellos son parte integral de nuestras discusiones desde hace años, así que realmente es un placer muy grande. Y pensar sobre por qué y cómo llegamos a este libro, los comentarios de René justamente iban muy en sintonía con lo que me ha estado pasando en estos últimos días. Hace unos días estaba siguiendo justamente las noticias sobre el nombramiento de esta nueva jueza en la Corte Suprema de Estados Unidos, Amy Coney Barrett, ¿no? Antes de que Estados Unidos se volviera noticia por otras cosas y estuviera el foco de atención puesto en otro lado, me resultó muy interesante a pensar sobre los temas de este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque el debate en torno al nombramiento de esta jueza giraba justamente en torno de su religiosidad. Es una jueza conservadora, católica, muy practicante. Y lo que esto significaba en el equilibrio de la Corte Suprema frente a la legislación sobre el aborto en Estados Unidos, ¿no? Y lo que me llamó la atención, lo que pensaba siguiendo estos debates, es cómo aparentemente sin darse cuenta, tanto los republicanos que trataban de lograr que el nombramiento se aprobara, como los demócratas que trataban de impedirlo, estaban coincidiendo en algo. Y es que los dos grupos pensaban que Barrett iba a actuar como jueza en base a sus convicciones religiosas. Cuando le preguntaron directamente a ella en el Congreso por sus creencias y lo que esto implicaba para el aborto, la respuesta de la jueza fue que ella no creía que sus creencias personales fueran relevantes en esta audiencia, porque en su actuación se iba a basar en la ley, no en lo que eran sus convicciones personales, ¿no? Y todo el mundo vio esto simplemente como una especie de evasiva ingeniosa de Barrett. Y sin embargo, a mí me parece que no es un simple subterfugio astuto para librarse rápidamente de una pregunta incómoda, sino que va justamente a por qué es importante el tema
de este libro, que aprovecho para mostrarlo porque creo que soy la única que lo ha podido tener en las manos en este momento. Estoy en una posición totalmente privilegiada en esta presentación. Soy la única que tiene acá la pila de libros. Digo, la respuesta que dio la jueza Barrett refiere a los presupuestos detrás del sistema institucional y legal en el que tanto ella como nosotros nos apoyamos. La laicidad del Estado y de la política están basadas en una idea de una capacidad de los individuos de separar su actuación pública de sus creencias privadas. Sin duda, una de las ficciones políticas, pensando ficción política, ¿no?, a la manera de Edmund Morgan, como estos sentidos comunes socialmente construidos en los que todos acordamos suspender la incredulidad, es una de las ficciones políticas más fundamentales sobre las que se basan nuestras instituciones. Y lo que me resulta realmente llamativo es que en este momento, hoy, esta ficción no parece estar funcionando. Hasta cierto punto absurda, ¿no? Hoy nos gusta pensar, pensamos en nuestro sentido común, e incluso como investigadores, y me parece que las referencias al cuerpo que hacía René no son casuales, y que efectivamente esto está muy presente en los capítulos del libro, que los individuos, los ciudadanos, y los ciudadanos como individuos, como personas, son seres complejos, pero sobre todo corpóreos, que responden a múltiples identificaciones que incluyen el género y la sexualidad, la nacionalidad y la etnia, el club de fútbol y la tribu urbana, la generación, las comunidades globales construidas a partir de Internet, entre muchísimas otras opciones, ¿no? Y que estas identificaciones son relacionales y que a menudo son inconscientes o semiconscientes y por lo tanto no se pueden dejar en la puerta de un despacho de un juez o de una oficina de un funcionario o en la puerta del aula, como quien se saca el abrigo o deja el sombrero, ¿no? Está claro, entonces, que ahí hay una historia en la que habría que pensar acerca de en la posibilidad de estos ciudadanos abstractos, de estos individuos que son capaces de separarse de sus identificaciones afectivas. Esa historia debe ser muy compleja y no se preocupen que yo no la voy a tratar de resolver ahora, pero sí me parece que es importante notar que tiene que ser algo de muy larga data, porque yo creo que en última instancia en el origen histórico de esta idea de el ciudadano abstracto capaz de separar privadas de su actuación pública, en última instancia debe estar también la idea medieval de los dos cuerpos del rey, ¿no? Un cuerpo político eterno y un cuerpo mortal. Y esta es una idea que a su vez, y disculpen si le spoileo a alguien la tesis clásica de Ernst Kantorowicz, en última instancia se refiere también a la idea de los dos cuerpos de Cristo y su reflejo en los cuerpos de la Iglesia, ¿no? Es decir, rápidamente, no hay innovación política laica moderna que no tenga raíces cristianas y medievales, ¿no? Pero bueno, me voy por las ramas con esto. Lo que creo es que es interesante pensar cuál es el origen entonces de nuestra incredulidad en torno a esta posibilidad de dejar las creencias de lado, que sin duda, ¿verdad?, como es algo a pensar, con la erosión de la división entre lo público y lo privado, que inevitablemente se ha construido a través de elementos sumamente disímiles, que van desde el psicoanálisis y la idea del inconsciente a la idea feminista de la segunda ola de lo personal es político, a la exposición y mercantilización de lo privado que incentivan en años más recientes
las redes sociales, ¿no? Y acá, en este sentido, me parece que todos los que hemos leído los trabajos de René somos muy conscientes de cuánto han cambiado estas experiencias mediatizadas por Internet, como este encuentro también, nuestra experiencia de lo religioso. Entonces, la pregunta sobre las fronteras de lo sagrado, sobre dónde termina lo que es religioso y empieza lo que es secular, que en última instancia, como bien dice César, es una metáfora, y es una metáfora muy rica y que puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Y me parece que en ese sentido los distintos capítulos del libro dan cuenta de esto. Esta pregunta sobre las fronteras de lo sagrado y en la percepción de quién se coloca esa frontera, es algo que entre nosotros surgió a partir de la experiencia de hacer distintos paneles con muchos especialistas sobre distintos aspectos del fenómeno religioso, y esta era una pregunta casi obligada, repetida, que nos encontrábamos formulando una y otra vez y que era casi un chiste entre nosotros. Pero que me parece que nos llevó a darnos cuenta en el trabajo continuo y colectivo que en cada una de nuestras investigaciones, que son tan diversas en cuanto a disciplinas, temporalidades, objetos de estudio, ese límite entre lo sagrado y lo profano, entre lo religioso y lo secular, no era tan claro como podía parecer a simple vista. Es que los actores religiosos no encuentran, no ven ese límite de la misma manera que los investigadores. En absoluto. La religión no les aparece en su experiencia como una esfera de valor precisamente delimitada, como lo plantean los autores clásicos de las teorías de secularización, sino que tiñe, transforma, da sentido a toda su existencia. Y si esto es así, y dado que porcentajes altísimos de la población, tanto argentina como mundial, se definen como religiosos, para nuestras teorías de la laicidad y de la secularización, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace a un Estado laico cuando es experimentado como un instrumento de la promoción de la obra divina por quienes ocupan en él puestos de responsabilidad, por ejemplo? ¿Dónde queda la laicidad del Estado? ¿Laico para quién? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y acá tenemos el ejemplo del médico Humble en el libro, pero por supuesto uno puede, esto es una cosa que trasciende el siglo XIX, sino que podemos encontrar fácilmente referentes hoy. ¿Qué distingue a un grupo de amigos secular, laico, de una comunidad religiosa? Cuando es lo religioso el lazo que los unió y el que da forma a sus interacciones, aún por fuera de cualquier institucionalidad, como sucede entre los fieles de Carlos María Domínguez, en otro de los trabajos del libro, ¿no? Este tipo de preguntas me parece que no tienen una respuesta definitiva todavía, ciertamente no pretendemos al libro ni mucho menos, pero me parece que dan cuenta de un fenómeno importante, de un cambio en nuestras maneras de mirar y de pensar a lo religioso, que no es solamente de nuestro grupo, no es solamente del GIEPRA, me parece que es algo que no digamos, pero que este es nuestro aporte a esa conversación, y que apuntan a transformaciones que son más amplias y que son tanto teóricas como sociales. Me parece que acá una cosa que es muy interesante es que podamos ponernos a nosotros en esta discusión, y por eso empecé con esta anécdota, ¿no?, de lo de la jueza de Amy Coney Barrett, porque me parece que habla acerca de cómo nosotros pensamos a estos creyentes y cómo pensamos nosotros y cómo confronta esas ideas que nosotros tenemos sobre cómo funciona la religión en lo cotidiano y cómo funcionan los creyentes con los que nosotros nos encontramos. ¿Cómo confronta eso con las teorías que manejamos en otro nivel?
¿no? Y de ese encuentro también que nos obliga a pensar sobre nuestras prácticas como investigadores, surge en parte el libro. Y me parece muy interesante que podamos empezar a ponerlas en blanco sobre negro y empezar a ponerlas en discusión entre nosotros, y cuanto más amplia sea la discusión, por supuesto, mucho mejor. Así que, bueno, y quiero agradecer especialmente también a César la mención a Eugenia Arduino, que realmente fue para nosotros un golpe muy fuerte, esa pérdida, y me acuerdo mucho de ella pensando en estas cosas, porque ella era una verdadera entusiasta de cómo las nuevas tecnologías afectan la experiencia de lo religioso, ¿no? Vivía conectada y dándonos cuenta y mostrándonos, explorando por su cuenta esta transformación viviente de la manera en que se experimenta la religión en la vida cotidiana. Así que realmente me parece que es una fuerza importante que atraviesa también parte de la inspiración del libro. Bueno, quiero invitar si hay comentarios, preguntas o demás para quienes están viendo esta transmisión por YouTube, por favor que lo hagan, y con gusto para cualquiera de los expositores será un gusto responderlo. Así que adelante, y bueno, si alguien tiene algún comentario extra de los que estamos aquí presentes, por supuesto, también muy bienvenido. Comentarios, simplemente lo primero es que nos estaban acompañando a lo largo de lo que fue toda la transmisión un montón de colegas, de compañeros y compañeras de otros equipos de investigación que trabajan el tema de lo religioso y con los cuales habitualmente tenemos mucho diálogo, así que bueno, agradecerle a todos y a todas ellas también que estén acá, es muy gratificante. Eso por un lado. Y también, bueno, hacer llegar los saludos que están escribiendo acá, estoy mirando el chat justamente, de nuestros compañeros y compañeras de GIEPRA para César y para René, y un agradecimiento muy grande por los comentarios y las puntualizaciones que hicieron sobre los capítulos de cada uno de ellos. Así que quería hacer mención a estas dos cuestiones porque me parece que es muy lindo que estemos acá compartiendo esto y que los colegas lo sepan. Que si no hay ninguna pregunta específica además, bueno, hay un comentario sobre recién hablando sobre un punto de inflexión en el siglo XVII, esta idea de pensar el ciudadano autónomo como la acción de los efectos en el siglo XVII, en particular a partir de Hobbes y Descartes, cosa que probablemente es cierto, ¿no? Yo creo que ahí hay una historia que hay que pensar, ¿no? Es una historia de largo plazo. Y yo también quiero agradecer los comentarios sobre los capítulos, que han sido realmente excelentes, y tenemos una ventaja que nos da este modo de trabajo, así como tenemos estos accidentes maravillosos donde uno de golpe se pierde de poder participar, tenemos una ventaja que vamos a poder volver a verlos a partir de la grabación de YouTube y volver a recapitular sobre ellos. Así que les agradezco mucho a los dos por habernos dejado pensando sobre todo esto. Y bueno, creo que si no hay nada más, no sé, ¿quieren que vayamos cerrando? Sí, claro, me parece bien. Nomás me quedé pensando en lo que planteaste, y yo creo que sí hay que pensar en esta cuestión del dilema que lleva a las personas a decidir en un momento cómo actuar frente a algo, ¿no? Pero yo no sé o sea, creo que toda religión, y la no religión también, no es la única fuente de la ética, son marcos, de alguna manera,
que irradian o fundamentan, por un lado, una ética de la convicción que tiene que ver con la creencia, pero por otro lado también hay una ética de la responsabilidad. Y esa ética de la responsabilidad no es nada más política, no es nada más secular, es también religiosa. Entonces yo creo que ahí tú estás poniendo al individuo en el punto del dilema, que yo creo que es sumamente interesante porque pues en ese momento de la decisión se tendrá que decidir, optar, ¿no? Por cuál se retoma. Me acordé mucho de esta serie que para mí es la mejor serie que he visto recientemente, la de Algo en que creer, en donde todos son sujetos, actores, bueno, religiosos y uno que es ateo, ¿no? Pero que tienen convicciones muy férreas y todo el rato en el momento de enfrentarse al otro, a la necesidad del otro, acaban cediendo a sus propias convicciones y siempre acaban decidiendo realmente por la responsabilidad del otro. Entonces, no, nada más me quedé pensando en esto que planteaste y sí creo que es algo importante. Bueno, César, ¿vos querías agregar algo más? Bueno, podríamos quedarnos sin ningún problema. Nada, muy contento. Me parece que también la reflexión de Paula, los comentarios de Fabián en relación al equipo de investigación, a cómo se fue construyendo la obra, cómo se fueron avanzando justamente en nuevas temáticas, o cómo justamente pensar la posibilidad de hacer una obra colectiva que tenga un eje conceptual en común desde, ¿no?, la interdisciplina y las temáticas de investigación tan diversas. Creo que ahí está el mayor desafío y el mayor aporte de la obra, que justamente tiene que ver con esto de atravesar fronteras y tejer puentes, ¿no? Así que hay una coherencia también muy fuerte en eso. Así que bueno, muy contento, y a los que no tienen la obra, digamos, ninguno la tenemos, digo, pero aquellos que no son autores y han estado escuchando y demás, por supuesto, tienen que ya estar preparándose para leerla. Bueno, muy bien. Bueno, primero entonces agradecer a todos los que estuvieron con la transmisión, a todas las que nos acompañaron, y no tenemos hoy para poder brindar todos juntos como hacemos cuando terminamos o cuando algún panel o cuando presentamos algún libro, pero bueno, vale este brindis virtual, no solamente para que podamos seguir reflexionando desde los equipos, sino entre los equipos, como decíamos recién, y que se puedan seguir produciendo este tipo de obras colectivas que siempre nos ayudan a seguir creciendo y a seguir avanzando en esto. Así que hacemos un salud virtual para todos y esperemos que nos encontremos presencialmente en muchas otras presentaciones. Así que gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Y gracias por la invitación. Y espero mi libro, ¿eh? Yo sí quiero mi libro junto. Eso.